Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos semana, es lunes 16 de mayo y mantenemos la mirada en Lorca, donde el cansancio, el nerviosismo y la cierta indignación cunden entre los miles de evacuados de la ciudad. Son en su inmensa mayoría inmigrantes que han tenido que soportar una interminable cola para certificar sus datos personales y preservar así su derecho a permanecer en la zona de acampada. Técnicos del Ayuntamiento de Lorca, en colaboración con Cruz Roja y Protección Civil, han puesto en marcha un dispositivo para verificar uno por uno la identidad y procedencia de las miles de personas que permanecen en el Huerto de la Rueda, la principal zona de acampada habilitada para los evacuados tras el grave terremoto del pasado miércoles. Pasadas las 10 de la noche, el proceso de verificación se interrumpía hasta este lunes, lo que provocaba la indignación e incomprensión de muchos evacuados que hicieron cola, dijeron, para nada, según se quejaron abiertamente a los voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil que intentaron de apaciguar los ánimos. Es que no hay derecho, nos tiene ya 6 horas y pico, más de 6 horas, toda la tarde lloviznando, mojándonos. De las 3:30 de la tarde, yo creo que no es justo porque estamos haciendo cola aquí, tantísima gente que necesitamos de una ayuda porque nuestros pisos están dañados y es lógico que si nos van a dar una ayuda, pero que no nos engañen. Incansablemente, pero él lo he conseguido ya, muchas gracias, he conseguido. Pero mi amiga, medio día entero parada en la cola, ¿y para qué? Ya lo mandan sacando, no le dan por lo menos un número para que mañana se acerque por primera hora. Por la mañana salimos a trabajar a las 5 de la mañana. Y regresamos a las 4 o a las 5. Entonces por los alimentos nosotros no cogemos nada ni la mañana ni el mediodía. Pues primero hemos venido, hemos hecho cola porque nos han dicho que aquí es para darnos vivienda y comida, porque hay mucha gente que está colándose y eso. Entonces hemos estado desde las 5, 4 de la tarde. Y en cuanto a la campaña electoral, no parece haber cambiado la intención de voto y los últimos sondeos siguen colocando al Partido Popular como el claro vencedor de los comicios del próximo 22 de mayo. Una cita con las urnas el próximo domingo en la que, según los últimos sondeos, el PSOE sufriría una importante derrota y perderá feudos como Castilla-La Mancha, Sevilla o Barcelona. Los sondeos publicados confirman esa tendencia e incluso la apuntalan con respecto a encuestas previas en casos como el castellano-manchego, el de la capital andaluza, donde ven más clara que hace unas semanas la victoria del Partido Popular sobre el Partido Socialista. Son algunos de los asuntos del día, les contamos más de inmediato. $15.000 miembros de fuerza de cuerpo de seguridad del Estado velarán en Andalucía por la seguridad del 22M, más de 3.800 colegios electorales y más de 6.700 representantes de la Administración. Miles de personas participaron en la manifestación celebrada ayer en contra de los políticos y en pro de un cambio social. Más de 30 personas, eso sí, resultaron detenidas. Y en Linares, Jaén acoge entre la final del 7º certamen andaluz de graffiti que ha convocado el Instituto Andaluz de la Juventud con la participación de 23 jóvenes. Hablamos de la campaña electoral, que no parece haber cambiado la intención de voto. Según los últimos sondeos, el Partido Popular parece colocarse como el claro vencedor de los comicios del 22 de mayo. Una cita electoral en la que el PSOE sufriría una importante derrota, pues según las encuestas podría perder feudos como Castilla-La Mancha, Sevilla o Barcelona. Último domingo de campaña electoral marcado por las encuestas que se han conocido hoy y que siguen colocando al Partido Popular como el claro vencedor de los comicios del 22 de mayo. Unos sondeos que pronostican una importante derrota socialista con la pérdida de feudos como Castilla-La Mancha, Sevilla o Barcelona. Las malas noticias han pillado a José Luis Rodríguez Zapatero en Zaragoza y para cambiar estos malos augurios, el líder del PSOE ha apelado a la responsabilidad de la mayoría progresista que ha asegurado existe en España. Este es un país progresista y solidario. Es un país que ha logrado ser una sociedad abierta y tolerante. Una España de derechos para todos y de avances sociales. Es la España de la mayoría progresista. Es la España que tiene que ir a votar
el próximo 22 de mayo para no dar ninguna oportunidad a esa derecha tan derechista que hay en nuestro país. En Valladolid, Mariano Rajoy, sin citar las palabras encuesta o sondeo, ha hablado del principio de una nueva era con la victoria del PP el próximo domingo. Ellos quieren minimizar la derrota, nosotros queremos maximizar la esperanza. Ellos representan el fin de un ciclo, nosotros representamos el principio de una nueva era para nuestro país. Los populares ven al electorado socialista muy desmovilizado y creen que ni el recurso del miedo a la derecha logrará cambiar la impresión de los abstencionistas. Y la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha mandado mensajes de felicitación a sus compañeros de partido y los cabezas de lista de Izquierda Unida y PSOE no se terminan de creer las encuestas electorales publicadas. En declaraciones a la prensa en la pradera de San Isidro, Aguirre ha revelado que ha felicitado a la secretaria general del Partido Popular y candidata a la presidencia de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, al candidato a la alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y al candidato a la presidencia de Extremadura, José Antonio Mónago. Las encuestas, pues muy positivamente, todas para el Partido Popular. He mandado mensajes de felicitación a nuestro candidato en Sevilla, a nuestro presidente del Partido Popular de Extremadura, María Dolores de Cospedal, y a todos los que, estando en la oposición, van a conseguir que los ciudadanos les apoyen mayoritariamente. Ojalá suceda lo mismo aquí en Alcorcón, en Getafe y en Leganés. Y reacciones también del PSOE. El candidato socialista a la presidencia de la comunidad, Tomás Gómez, ha afirmado hoy que nunca ha tenido encuestas a su favor, pero que siempre ha visto cómo se pueden vencer las encuestas. Gómez ha hecho estas afirmaciones ante los malos resultados del PSOE en las elecciones del 22M, según las encuestas hechas públicas este lunes. Nunca he tenido encuestas a favor y siempre he visto cómo se puede vencer las encuestas. Hace muy pocos meses lo pudo comprobar toda España, ¿no? La auténtica encuesta efectivamente se va a producir el 22 de mayo. Una encuesta es una fotografía en la vida, y la vida es más bien como una película, es una serie de fotogramas continuos, con lo cual la realidad cambia. De hecho, cada vez que una encuesta ve la luz, también cambia la propia realidad. Es, por lo tanto, muy relativo lo que digan las encuestas. Estamos trabajando, a mí me gusta decir lo que el otro día escuché a Jaime, no hay que mirar, como él ponía un símil, con una competición deportiva, ni a un lado ni hacia otro, ¿no, Jaime?, sino para adelante. Y estamos mirando al 22 de mayo, que yo no tengo ninguna duda que se va a producir cambio de gobierno, tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad. Y 15.000 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado velarán en Andalucía por la seguridad el 22M. Más de 3.800 colegios electorales y más de 6.700 representantes de las administraciones para la jornada electoral. El delegado del Gobierno andaluz, Luis García Garrido, ha explicado este dispositivo especial para las elecciones del próximo domingo. El próximo domingo están convocados a las urnas más de 6 millones de andaluces, de los que 80.000 son extranjeros y más de 100.000 electores votarán por correo. Para el día 22, un total de 15.000 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado velarán en la comunidad autónoma por la seguridad de la jornada electoral. Los medios humanos que se pondrán también a disposición de ese día será un total, que ahora lo complementaremos, de 15.399 guardias civiles y miembros del Cuerpo Nacional de Policía, distribuidos, como ven en la pantalla anterior, que es por diferentes provincias como están, que serían 5.440 miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de 9.959 guardias civiles. En cuanto a la infraestructura dispuesta para el domingo, el delegado del Gobierno ha informado que serán más de 3.800 colegios electorales los que abrirán sus puertas a partir de las 9 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. Lo que es la pantalla del Ministerio, con su dirección, que ya saben cuál es, elecciones Ministerio del Interior locales 2011, para que los ciudadanos en general puedan ir siguiendo a lo largo del día 22, esta información con una periodicidad muy importante de actualización de datos que, como saben, se van produciendo a lo largo del día
en lo que se refiere a los datos con carácter general. El día 22 serán elegidos en Andalucía un total de 9.031 concejales, 77 más que las elecciones municipales de 2007, perteneciente a las candidaturas que concurren en los 771 municipios andaluces. Los medios humanos dispuestos para este día incluyen además a 6.780 representantes de la Administración General del Estado. Los municipios andaluces con más de 15.000 habitantes van a disponer en sus colegios electorales de PDA para la transmisión de los escrutinios. El delegado del Gobierno ha indicado que en Andalucía se contarán con casi 2.000 PDA y que con este sistema electrónico móvil será el vehículo de transmisión de los resultados del recuento electoral. Y miles de personas se participaron ayer en la manifestación en contra de los políticos y en pro de un cambio social. Una concentración en la que más de 30 personas fueron detenidas y varias decenas resultaron heridas, entre ellas varios miembros de la policía. La protesta era convocada simultáneamente en 50 ciudades españolas. Bajo el lema "No somos mercancía en manos de políticos y banqueros" y al grito de "No les votes", miles de personas se manifestaron el domingo en varias ciudades españolas convocadas por Democracia Real Ya a través de las redes sociales. El movimiento agrupa numerosos colectivos para pedir un cambio político y social, como explica uno de sus portavoces, Fabio Gándara. Pues creemos que obedece al sentimiento de indignación que recorre la ciudadanía española. Después de lo que hemos visto en otros países de Europa, por fin es el momento de que en España salgamos a la calle y que gritemos de forma común contra los abusos de poderes políticos y financieros. Creemos que es el momento en que por fin los ciudadanos son capaces de articular una voz común y de salir a la calle contra la corrupción, contra una ley electoral injusta que no representa las preferencias de la ciudadanía española, contra gobiernos puestos en rodillas por poderes financieros y por especuladores. Las protestas se desarrollaron de forma pacífica y tranquila desde las 6 de la tarde, aunque en Madrid hacia las 9 de la noche varios grupos de manifestantes efectuaron cortes de tráfico en la zona centro y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad, con el resultado de 24 detenidos por alteración del orden público, 7 heridos leves, entre ellos 5 policías, y destrozos en el inmobiliario urbano. Miramos a Lorca. La primera evaluación de daños por los seísmos de Lorca que se ha efectuado en el Consorcio de Compensación de Seguros es de unos 70 millones de euros. En su visita a la ciudad, la vicepresidenta Elena Salgado ha asegurado que no se van a escatimar esfuerzos para que la localidad murciana vuelva a ser lo que fue tras el terremoto. Salgado ha recordado que este sábado se publicó el Real Decreto Ley que incluye ayudas e indemnizaciones que contemplan diferentes aspectos, entre ellas destacando las ayudas para viviendas, las indemnizaciones para las familias de los fallecidos o beneficios fiscales, entre otras. 4 días después del terremoto de Lorca, el Ayuntamiento va a firmar el primer decreto de demolición de un edificio del barrio de la Viña, el más afectado de la localidad murciana. Además, a partir del lunes habrá otros 3 puntos de atención a los ciudadanos con horarios de 8 de la mañana a 9 de la noche para agilizar los trámites. El cansancio y la desolación están haciendo mella en los vecinos. Algunos de ellos han aprovechado la visita de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, para quejarse amargamente. Salgado ha pedido a la banca que sea solidaria y tenga una consideración especial en las relaciones financieras con los ciudadanos y empresas de Lorca. Entre tanto, numerosas personas, la mayoría de ellas inmigrantes, continúan en los 3 campamentos habilitados tras el seísmo. Defensa ha anunciado que estos campamentos pasarán a convertirse en uno solo, con capacidad para albergar hasta 4.000 camas frente a las 2.600 actuales. En estos campamentos siguen prestando su ayuda numerosos voluntarios y también siguen las muestras de solidaridad con este municipio. El Real Madrid disputará un partido benéfico con una selección de jugadores murcianos capitaneados por José Antonio Camacho. El encuentro se disputará el próximo miércoles a las 8 de la tarde en el Estadio Nueva Condomina de Murcia y sus beneficios irán destinados íntegramente a los damnificados de Lorca. Y el cansancio, el nerviosismo y cierta indignación hicieron mella anoche ante los miles de evacuados de Lorca, en su inmensa mayoría inmigrantes, que a lo largo de toda la jornada de ayer y anoche tuvieron que soportar una interminable cola para certificar sus datos personales y preservar su derecho a permanecer en la zona de acampada. Técnicos del Ayuntamiento de Lorca, en colaboración con Cruz Roja y Protección Civil, pusieron en marcha un dispositivo para verificar uno por uno la identidad y procedencia de las miles de personas que permanecen
en el Huerto de la Rueda, la principal zona de acampada habilitada para los evacuados. Este dispositivo puesto en marcha al mediodía de ayer hizo que los evacuados tuviesen que hacer cola durante largas horas en un día muy desapacible, aunque pasadas las 22 horas el proceso de verificación se interrumpía hasta este lunes, lo que provocó la indignación e incomprensión de muchos evacuados que hicieron cola para nada, según se quejaron abiertamente a los voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil, que trataron de apaciguar sus ánimos. Hoy el alcalde de Lorca, Francisco Jodar, ha asegurado que las 3.100 camas de cobertura que ofrecen los 4 campamentos instalados, que se concentraron en uno solo, son más que suficientes para los realmente afectados por el seísmo. En cuanto a los edificios que finalmente se tendrán que derribar, ha subrayado que de momento solo 2 están en previsión de demoler. Y la ministra de la Secretaría Nacional de Migrante de Ecuador, Lorena Escudero, ha ofrecido a las autoridades españolas la cooperación de su gobierno para agilizar la ayuda a los damnificados por el terremoto de Lorca. Escudero visitaba a sus compatriotas en la principal zona de acampada. La ministra de la Secretaría Nacional del Migrante, SENAMI, de Ecuador, Lorena Escudero, que se encuentra en Lorca, ofreció a las autoridades españolas la cooperación de su gobierno para agilizar la ayuda a los damnificados por el terremoto. He tenido una reunión muy importante esta mañana con el presidente de la Comunidad de Murcia y con el alcalde de Lorca para, complementando el trabajo que hemos hecho ya desde un inicio con el Consulado de Ecuador en Murcia y el SENAMI Madrid, poder ponernos a la disposición de las autoridades para complementar ese trabajo, apoyar, facilitar la comunicación entre la comunidad ecuatoriana y las autoridades. ¿Cuáles son los planes de ayuda social que tienen las autoridades y cuáles son las necesidades específicas que tiene la comunidad ecuatoriana para que nadie se quede sin el apoyo oficial que corresponde en estos casos? En Lorca, donde el pasado miércoles se produjo un terremoto que causó 9 muertos e importantes daños en muchas viviendas, residen unos 10.000 ecuatorianos, de los que al menos 3.000 han resultado damnificados, según los datos facilitados por Escudero. La SENAMI y el Consulado de Ecuador en Murcia han instalado junto al principal campamento de Lorca una carpa en la que se están recabando los datos de los damnificados ecuatorianos, así como sus necesidades específicas. La SENAMI también ha identificado bastantes ecuatorianos que no se encontraban en algunas de las zonas de acampada habilitadas por Cruz Roja y la Unidad Militar de Emergencias, por lo que hasta ahora están fuera de la ayuda social. Hablamos de economía, hablar de los impagos. Según el Instituto Nacional de Estadística, el importe de los efectos de comercio impagados de las familias y empresas fue del 6,7% menos que en el mismo periodo de 2010. Por entidad financiera, el 64,9% de los efectos vencidos en marzo fueron procesados por los bancos, el 29% por las cajas de ahorro y el 5,9% por las cooperativas de crédito. Caen los impagos. En marzo el importe de las compras que no fueron pagadas a su vencimiento fue de 643 millones de euros. Es un 6,7% menos que en el mismo mes del año anterior. Según el INE, el número de efectos impagados por familias y empresas fue 343.500, un 7,4% menos. En total hubo menos compras, se registraron 8,5 millones de bienes vencidos por un valor de 18.500 millones, el 6% menos que en marzo de 2010. El importe medio de los efectos impagados fue de 1.870 euros y de los vencidos 2.176 euros. La mayor parte de esas compras se realizaron a través de bancos. El porcentaje de impagos sobre vencidos fue del 4%. Las comunidades con una proporción mayor fueron Baleares, Andalucía y Canarias. Y según la Agencia Europea de Estadística, Eurostat, la inflación interanual de la zona euro alcanzó en abril el 2,8%, una décima por encima del nivel registrado en marzo y en contraste con el dato del 1,6% de hace un año. En el conjunto de la Unión Europea, los precios subieron un 3,2% en términos interanuales, una décima más que en marzo y muy por encima del nivel del 2,1% observado en abril de 2010. Entre los principales componentes del indicador, las mayores tasas interanuales
porcentuales de inflación se observaron en transportes un 5,9%, vivienda un 5%, alcohol y tabaco un 3,4%, mientras se registraron descensos importantes en comunicaciones, menos 0,9%. Entre los países miembros de la Unión Europea, los menores niveles de inflación se observaron en Irlanda, 1,5%, República Checa, 1,6% y Suecia, 1,8%, mientras los mayores incrementos de precios se registraron en Rumanía, un 8,4%, Estonia, un 5,4%, Hungría y Lituania, un 4,4% en ambos casos. El potencial candidato presidencial francés Dominique Strauss-Kahn está bajo custodia policial en Nueva York y a la espera de comparecer ante un juez tras ser acusado de intento de agresión sexual. Según sus abogados, el alto funcionario internacional se declarará no culpable de los cargos cuando comparezca ante un juez en una audiencia preliminar. La imagen, Dominique Strauss-Kahn saliendo esposado de una comisaría de Harlem. A medianoche en Nueva York abandonaba las dependencias policiales para dirigirse a un centro hospitalario. La policía neoyorquina había requerido más tiempo para poder realizar pruebas de ADN al alto funcionario. La audiencia preliminar para la presentación formal de cargos contra el director gerente del FMI ha quedado aplazada hasta hoy lunes. Según sus abogados, Strauss-Kahn se declarará no culpable de los cargos que le imputa la Fiscalía. Nuestro cliente ha aceptado el examen médico requerido por la Fiscalía esta noche. Debido al retraso ocasionado, nos hemos puesto de acuerdo en que la comparecencia ante el juez se haga el lunes. La Fiscalía le imputa 3 cargos: intento de violación, acto sexual delictivo y retención ilegal. Strauss-Kahn fue detenido el domingo en un avión con destino a París, 10 minutos antes del despegue, después de que la empleada del Sofitel le denunciara por intento de violación en la habitación del hotel. El número 2 del FMI ha quedado al cargo temporalmente de la institución, mientras se clarifica la situación de Strauss-Kahn. Economista, Dominique Strauss-Kahn es militante del Partido Socialista francés desde 1976. En 1997 accede al primer cargo de importancia, ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Lionel Jospin, puesto que ocupará durante 2 años, convirtiéndose en uno de los miembros del gobierno más influyentes. Se formó en el Instituto de Estudios Políticos de París, el prestigioso Sciences Po. Como ministro, puso en marcha políticas de corte liberal teóricamente contrarias a su ideario político, un pequeño adelanto de la tarea que le esperaba al frente del FMI. Casado con la periodista francesa de origen estadounidense Anne Sinclair, nunca estuvo más cerca de la presidencia francesa que en 2006, cuando comenzó su andadura como presidenciable en las primarias socialistas. Perdió frente a Ségolène Royal, pero Nicolas Sarkozy, que comenzó su mandato bajo el signo de la apertura, impulsó su candidatura al frente del Fondo Monetario Internacional. La semana pasada se vio envuelto en una polémica por utilizar un coche de lujo en sus desplazamientos por París y durante su mandato al frente del FMI tuvo una polémica relación extramatrimonial con una empleada. En los últimos meses sonaba como el candidato socialista más fuerte de cara a las presidenciales de 2012. Responsables del partido reconocen tras el escándalo que sus posibilidades de ser candidato presidencial en 2012 se han desvanecido, pase lo que pase. Y el gobierno israelí se esperaba un día conflictivo debido a las manifestaciones convocadas. 16 personas han perdido la vida durante la movilización en Gaza y Cisjordania. Se registraron graves disturbios, pero los más violentos tuvieron lugar en las fronteras de Israel con el Líbano y Siria. El gobierno israelí se esperaba un día de la Nakba especialmente conflictivo este año, y así ha sido. Las manifestaciones palestinas que recuerdan lo que consideran el desastre, la creación del Estado de Israel hace 63 años, han dejado 16 muertos. El domingo fue una jornada muy violenta. En Gaza y en Cisjordania se registraron graves disturbios, pero los más violentos tuvieron lugar en las fronteras de Israel con Libia y Siria, donde decenas de manifestantes lograron romper las vallas en las líneas de demarcación y pasar al otro lado, a territorio bajo control de Israel. En Marun al-Ras, una localidad libanesa fronteriza con Israel, miles de refugiados cargaron contra la barrera de separación.
Los primeros disparos los efectuó el ejército de Líbano y después abrieron fuego los soldados israelíes. Al menos 10 manifestantes murieron por impactos de bala. En los altos del Golán, un centenar de refugiados palestinos consiguió pasar a la localidad drusa de Masdal Shams bajo control israelí. La incursión dejó 4 muertos más. Y conocemos ahora la previsión del tiempo. El comienzo de la tercera semana de mayo estará marcada por el ambiente anticiclónico y estable en la península ibérica en términos generales, predominando los grandes claros con algunos intervalos de nubes a primeras zonas en zonas cercanas a la costa y sobre todo en Andalucía. El ambiente será suave debido a la entrada de vientos del noroeste, por tanto temperaturas diurnas entre 15 y 20 grados. Y en Andalucía predominarán los cielos con nubes, sobre todo al principio de la jornada a partir de mañana. Una perturbación se situará en la costa atlántica marroquí. Desde esa posición nos enviará fuertes rachas de viento de levante. Y miramos a Cádiz, cada vez más cerca del bicentenario del 12 y estrechando aún más lazos con otros países que aportan cultura y arte al acontecimiento. La alcaldesa de la ciudad ha recibido a una comitiva de Finlandia encabezada por el embajador con motivo de la llegada a la capital gaditana del navío minador Pohjanmaa. Una visita que refuerza aún más las relaciones entre la ciudad y el país nórdico. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, ha recibido hoy al embajador de Finlandia, Markku Keinanen, acompañado por el comandante del buque minador Pohjanmaa, Mika Raunu, y su ayudante de campo, junto con el cónsul de Finlandia en Cádiz, Roberto Echevarría. Esta visita protocolaria se produce con motivo de la llegada del navío al puerto gaditano este fin de semana. Durante el encuentro se han recordado los lazos que desde 2006 unen a la ciudad y el país nórdico, colaboraciones que han tenido como resultado principalmente el intercambio cultural y artístico, inauguraciones de exposiciones en ambas capitales como la que se realizará en el castillo de Santa Catalina durante la jornada y la participación finlandesa en los distintos festivales de música, danza o teatro de Cádiz. Hay que recordar que en varios de estos actos se ha contado con la presencia de la presidenta finlandesa Tarja Halonen. Asimismo, la celebración en Cádiz del Comité de Municipios y Regiones de Europa en 2012 ha fortalecido aún más estas relaciones. Y Linares Jaén acoge la final del 7º certamen andaluz de graffiti que ha convocado el Instituto Andaluz de la Juventud. Participan 23 jóvenes agrupados en un total de 15 proyectos individuales o colectivos. Auténticas obras de arte que no llegan a considerarse como tales. Por ello, en Linares, en Jaén, el Instituto Andaluz de Juventud ha convocado el 7º certamen de graffiti, en el que han participado 23 jóvenes, menores y mayores de edad. Juan Ruiz Mena. El premio para el grupo de menores participantes se lo ha llevado Juan por este graffiti, 600 euros en material. He intentado representar pues un poco lo que es la figura humana, la complejidad que tiene y, no sé, dándole siempre un toque de mi estilo, muy detallista. Javier es el autor de esta obra. El galardón han sido 3.000 euros. Representa todo lo que yo hago, un poco el dibujo, el tatuaje, el graffiti, la pintura. Estas creaciones dejan de ser actos vandálicos para convertirse en auténtico arte urbano. Originalidad y creatividad plasmadas en las paredes de la calle que lo convierten en una forma de expresión artística. Es la cultura callejera. Y esto ha sido todo por hoy. Mañana más, no lo olviden. Muy buenas noches, que descansen.